Hola, muy buenos días a todas las personas que se van conectando desde este momento con nosotros. Qué rico volverlos a tener en este recorrido virtual. Bienvenidos todas las instituciones, todos los grupos, todas las personas que pues de una u otra manera están como un poco interesadas en todo el tema de apropiación del territorio y de ese reconocimiento que debemos tener de la ciudad de Bogotá. En nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, les damos la bienvenida a este bonito recorrido que vamos a hacer por el Cerro del Elefante. Es un cerro bastante emblemático, muy representativo y nos cuenta unas historias muy interesantes, muy emblemáticas e importantes que se han dado pues en torno a toda la parte de los cerros orientales. Realmente es un escenario natural bastante importante y pues que de una u otra manera tiene relevancia dentro de esa estructura ecológica de la ciudad de Bogotá. Me presento, mi nombre es Carolina Rivera, soy guía de turismo egresada del SENA, licenciada en recreación de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente estoy haciendo una especialización en educación y gestión ambiental. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, escríbanos al chat. Por favor, coméntenos desde dónde se conectan, compártanos en las diferentes redes sociales. Recuerden que estas actividades que tiene el Instituto Distrital de Recreación y Deporte son totalmente gratuitas, no solamente para que ustedes realicen actividad física, sino en este caso pues tengan un reconocimiento de su propia ciudad, una apropiación pues de estos escenarios y de estos territorios que de una u otra manera se encuentran muy escondidos por allá en la parte de espacio natural y que tal vez pues no nos hemos dado cuenta que tal vez existan. Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a estar pues con mi compañero Jaime, él también hace parte del equipo de guías del IDRD y con nuestra compañera Diana que también hace parte del equipo y es nuestra paramédico. Ella nos va a indicar unos protocolos de bioseguridad bastante importantes para tener en cuenta en este tiempo de pandemia. Entonces, Jaimito. Gracias, Carolina. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo escenario que es fantástico, maravilloso. Es un sector que es muy interesante. Entonces, bienvenidos en nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del Instituto Distrital de Recreación y Deportes. Mi nombre es Jaime Rodríguez, soy guía profesional, soy publicista, hago parte del equipo de guías y vámonos a emprender este recorrido. Digamos que antes de dar inicio, vamos a hacer la trivia, ¿cierto? Que la trivia que hicimos dejamos pendiente el día viernes. Entonces ahora lo que voy a hacer es darle la trivia y al final del recorrido vamos a dar la respuesta. Entonces la trivia dice, el Parque de los Novios forma parte del uno, Parque El Lago, 2, Parque El Salitre o 3, Parque Simón Bolívar. ¿Listo? Parque de los Novios forma parte de El Lago, El Salitre o Metropolitano Simón Bolívar. En Twitter, en Instagram del IDRD pueden contestar y al final vamos a ver qué tanto sabemos de Bogotá. Entonces, bienvenidos y los dejo con Diana, que nos va a dar esa información que es muy importante igualmente. Bienvenidos. Diana, tienes el micrófono apagado. Buenos días para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Gómez, hago parte la gran familia del IDRD, acompañantes de caminatas y campamentos del IDRD. Como lo decían mis compañeros, en este momento vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones del tema boom de este mundo, del momento, tema que se está tratando a diario, pero es tanto la secuencia con la que hablamos que se vuelve un tema rutinario y de tanto que ha pasado esto, se nos olvida qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, teniendo en cuenta, vamos a dar las recomendaciones. Recordemos que el tema del momento es el COVID. Eh, Como ya todos sabemos, es un virus que está afectando de manera frecuente y bastante fuerte a las personas. Entonces, importantísimo tener en cuenta que en el momento de que nosotros tosamos, estornudemos, se hacía el comentario de que muchas veces las personas lo que hacen es
estornudar cuando tienen camiseta cortica, entonces doblan su brazo y estornudan. Resulta que en su brazo queda este virus. Lo importante para tener en cuenta en ese momento es que cuando estemos en la camiseta subamos un poco más la cara y la recostemos sobre el hombro para que el virus no quede en la piel. Evitar los abrazos, los besos, recomendación muy importante, el tema de estar lavándose las manos frecuentemente. Eh, Listo, parece. Diana, no te escuchamos. No, lo tienes, ya, Hola. ya. Qué pena con ustedes. Entonces les estaba comentando el tener en cuenta los abrazos, las caricias, el compartir, tener muy en cuenta el lavado de manos, muy importante este tipo de cosas, mantener su distancia. Se está olvidando el tema del tapabocas. Por favor, no olviden el tema del tapabocas. Recuerden que esta es la protección que tenemos y la protección que le podemos brindar a nuestras familias. Recordemos que en el momento de retirar el tapabocas, siempre que sea de la parte posterior y no introducir los dedos para retirarlo ni colocarlo nuevamente. Entonces, por favor, importantísimo, cuidemos mucho a nuestras familias. Recuerde que queremos salir adelante y queremos volver pronto a nuestras montañas. Muchas gracias. Bueno, El- Diana, Muchas muchísimas gracias, Diana. gracias por todos estos protocolos de bioseguridad que pues son muy importantes para tener en cuenta en esta época que estamos viviendo, ¿sí? Porque lo importante es el autocuidado y el cuidado de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Entonces acá ya vamos a dar inicio con nuestro recorrido por el Cerro del Elefante. Listo, Carolina, muchas gracias. Bueno, este sector es maravilloso. Realmente todos los cerros orientales son muy interesantes, pero digamos que los que no han ido por este sector es un sector que tiene unas características muy importantes en materia de paisaje, biodiversidad, historia, bien importante. Entonces, digamos que para dar inicio a este recorrido, el día viernes, recuerden que hicimos el Cerro del Suque, ¿cierto? Si quieres, deja ahí quieta, bueno, esa imagen, ustedes están viendo este globo amarillo, este sector que ustedes, ese camino que ve, es el que le permite a uno ir a la parte alta de la montaña y coger hacia la parte de arriba donde se encuentran todos los globitos azules. En ese sector de arriba, donde están los globitos azules, es el sector del Cerro del Elefante. Entonces, estos son dos recorridos que, bueno, el Cerro del Elefante lo hacemos con alguna frecuencia, pero realmente el Suque no lo hemos hecho, digamos, oficialmente con grupos. Entonces, aquí uno tendría dos alternativas. Una, hacer el Cerro del Suque, como lo vimos el viernes, entrando por ese sector y saliendo por el mismo sector. Y lo mismo el Cerro del Elefante, ¿no? Es ingresar por la vía al llano, subimos y nos regresamos por el mismo sitio. Pero en el futuro, para todos los que nos están escuchando y que son amantes de caminar, algún día, espero que sea muy pronto, vamos a hacer el recorrido ingresando por el sector del Suque y saliendo por el sector de el Cerro del Elefante. Es esa cuchilla que es espectacular. Ahí estamos hablando de los 3.000, casi 3.500 metros de altura, ¿no? Entonces, esa franja hace parte de esa zona de los cerros orientales que pertenecen a tanto al Cerro del Elefante como el Suque, ¿no? Entonces, para darle un poquito remate a lo que vimos el día viernes, vamos a ver esa última parte que nos quedó pendiente. Entonces, estábamos hablando de este sector que corresponde a la localidad de San Cristóbal, ¿cierto? Que como decimos, era una zona que era de haciendas, donde llegó mucha gente que vino desplazada por la época de la violencia, y que se asentaron en todos estos espacios de los cerros orientales, ¿no? Entonces son barrios que prácticamente en sus inicios fueron barrios que conocidos como barrios de invasión, ¿no? Entonces digamos que en este sector hay una cosa bien interesante y es que en la parte alta del Cerro del Suque está lo que en algún momento fue una cantera. Digamos que nosotros en los recorridos hablamos de las canteras, hablamos
de todos esos temas referentes a las canteras, pero hay una cosa que me parece interesante y es que la verdad, yo nunca había visto como tan fuerte esa explotación, porque aquí se habla de la explotación que era con pólvora, ¿cierto? Seguramente en los otros sitios también lo hacían con pólvora, pero digamos que aquí es como muy fuerte ese espacio, ¿no? Entonces, eh, toda esa población que llegó a esos sitios, pues fueron formando esos barrios, ¿no? De esas grandes haciendas se fueron dividiendo y formando lo que hoy en día son todos los barrios de la localidad de San Cristóbal, ¿cierto? Entonces, digamos que en este caso, esta ruta que ustedes ven ahí, esa carretera, pues es la carretera de acceso a las famosas canteras, ¿cierto? Entonces, seguramente esta es la zona donde estaban todas las construcciones, pero aquí había una cosa interesante y es que con esa explotación es un sitio que está a 3.000, aquí en este sitio está como a 3.400 metros de altura y que para ese entonces era muy lejos de la ciudad, era lejos, es decir, de hecho hoy es lejos, pero en ese entonces era muchísimo más lejos. Entonces, digamos que muchos de los obreros que trabajaban acá murieron en este sitio producto de las explosiones, producto de grandes rocas. Imagínense ustedes cuáles serían con una explosión las rocas que podrían caer de allá, ¿no? Entonces ahí desafortunadamente hubo muchos fallecidos, y lo más curioso y lo más interesante era que era muy, muy lejos. Entonces esto que ustedes están viendo ahí es donde se almacenaba la pólvora. Entonces eran cadáveres que cuando fallecían pues los metían ahí porque tenían que esperar que llegaran las autoridades para hacer el levantamiento. Entonces esto digamos que en cierta medida en su momento fue como una especie de morgue, ¿no? De ese sitio. Y ya pues con el tiempo estos sitios pues fueron cerrados, ¿no? Fueron las canteras, como todas las canteras que hay alrededor de Bogotá, pues simplemente fueron cerradas por ese tema. Entonces aquí también hay historias de fantasmas, ¿no? Porque pues se dice que todas esas personas que fallecieron, toda esa gente que falleció en este sitio, hay historias de fantasmas. De hecho, si ustedes alcanzan a ver esta imagen, por ejemplo, observen esos textos que hay ahí, que muy seguramente hay algún grupo de personas que van a hacer allá algún tipo de ritual en este sitio. Entonces yo creo que ese sitio debe ser un sitio bien, no quisiera estar allá por la noche realmente, porque debe ser un sitio que tiene mucha historia y una energía, pues digamos que especial, ¿no? Y entonces esto se convirtió ya, estas canteras son cerradas, se están haciendo esos procesos de restauración. eh, ah, y el trabajo que se ha venido haciendo acá, pues obviamente a través de la Secretaría Distrital de Ambiente, y no solo de la Secretaría, sino también de esas comunidades que están alrededor de estos cerros, ¿cierto? Entonces, hoy en día, pues eso ya está en esos procesos de recuperación, ya se está convirtiendo, en el caso del Cerro del Suque, que es el que estamos hablando en el momento, ya se convirtió prácticamente en un nuevo sitio para que los caminantes podamos acceder. Y si es como es con la Secretaría Distrital de Ambiente, normalmente la Secretaría tiene servicio de vigilancia en esos sectores. Entonces, la invitación es para que vayamos, ojalá lo más pronto que podamos. Y me encantaría poder hacer el recorrido por los dos cerros porque son muy bonitos y muy interesantes. Entonces, nada, entonces ahora sí, pues nos vamos a ese sector de los cerros. Entonces, como decíamos, aquí estamos viendo toda la imagen del sector entre el Suque y el Elefante, ¿cierto? Ahí se ve claramente el sendero que sube del Suque para coger todo el filo hacia la parte alta. Ya se ve la carretera que es la que parte, en el caso del Cerro del Elefante, del barrio Pinares, en la parte baja. Ahí es donde se inicia el recorrido y prácticamente se sube por esa carretera. Digamos que acá hay una cosa interesante y es que, digamos que esa carretera, cuando uno hace la caminata, pues prácticamente le toca en gran parte hacerlo por la carretera, pero digamos que hay unos desechos que son muy, muy, muy interesantes y muy bonitos que los toma uno allá cuando hace ese recorrido. Entonces, además hay una cosa importante que también lo vamos a hablar más adelante, obviamente la conexión que hay de estos dos cerros hacia el oriente, con la parte alta de Juan Rey, donde están las antenas, eso que se ve allá al fondo, que son las antenas, pero hablaremos de eso más adelante. Entonces, digamos, esta es un poco la contextualización de lo que vamos a hacer hoy. Y nada, vamos a iniciar directamente ya en el camino en el barrio Pinares.
Bueno, Jaime, antes de seguir, vamos a dar unos saludos muy, muy especiales a las diferentes personas que se conectan desde diferentes puntos de la ciudad y probablemente del país o desde otros países. Entonces, un saludo muy especial para Elsa Borja, que nos saluda desde Techo, Margarita Rodríguez desde San Cristóbal, Marta Cecilia Costa desde Ciudad Bolívar, y Bif desde Fontibón, Mariluz Tamayo desde la localidad de Kennedy, Pili Rojas desde el Parque Simón Bolívar y Mónica Viviana desde la localidad de Usme. Por favor, coméntenos desde dónde se conectan, recuerden compartirnos y seguirnos por las diferentes redes sociales. Entonces es muy importante todo lo que Jaime nos comentaba, esa conexión que se tiene entre toda la parte de los cerros orientales, que de una u otra manera pues va teniendo como ese equilibrio ecológico dentro de la estructura ecológica que se tiene en la ciudad de Bogotá. Resulta que toda esta parte de los cerros orientales en algún momento pues todo el material para construcción, la leña, todo lo que se necesitaba pues para que las personas pudieran sobrevivir, todo ese material se sacaba de este tipo de zonas. En algún momento se decretó una ley donde se decía que los cerros orientales pues debían ser una zona de preservación y conservación ambiental, ya que allí pues no solamente la extracción del material para construir como madera, arcilla, arena, pues todo este tipo de elementos, también había algo que sucedía y eran los asentamientos que se tenía sobre la falda de los cerros orientales. Todo este tipo de problemáticas e impactos ambientales pues hizo que mucha biodiversidad que se encontraba dentro de esta parte de cobertura vegetal pues se fueran desplazando hacia otras zonas. Allí es cuando más o menos hacia los años 50 pues traen algunas especies de plantas, ¿sí? Como los pinos, los eucaliptos, el retamo espinoso, plantas que eran de fácil propagación y que de una u otra manera pues servía para volver a tener cobertura vegetal dentro de estos espacios naturales. Entonces, como para contextualizarnos un poco sobre la importancia que tienen realmente y la funcionalidad estos corredores dentro de la estructura ecológica principal, ya que estos corredores pues lo que hacen es conectar desde el lado norte de la ciudad ya hasta el lado sur, hasta que se conectan con el páramo más grande del mundo, que es el páramo de Sumapaz. Recordemos que sobre estas zonas pues es donde habitan muchas especies, tanto de fauna como de flora, pero también donde se da como la construcción de esos pequeños hilitos de agua, quebradas que más adelante pues se van a convertir en grandes ríos. Entonces la invitación el día de hoy no solamente es como para que ustedes reconozcan otro escenario en la ciudad de Bogotá, sino como para que tengamos esa conciencia y esa educación ambiental que nos falta a los ciudadanos en Bogotá. ¿Por qué? Porque hay veces nosotros no tenemos como esa conciencia con el tema de las basuras, el cuidado del agua, el cuidado de la biodiversidad que se encuentra dentro de estos lugares. Entonces ya avanzando un poquito Carolina, en nuestro señor. permíteme un segundito, es que quería comentar, qué pena interrumpirte, pero es interesante comentar acerca que Carolina estaba hablando de esos corredores, ¿cierto? Y aquí hay una cosa muy interesante, es que esa gran franja de corredores que existen a lo largo de los cerros orientales, que prácticamente vienen desde la parte norte, no solo de la ciudad, sino del departamento, atraviesa toda la ciudad de Bogotá para morir, por decirlo de alguna forma, en el páramo de Sumapaz. Es interesante cómo ese corredor ecológico en un momento determinado sufre una ruptura cuando se construye la famosa vía, antigua vía al llano, ¿cierto? Entonces ese corredor ecológico simplemente lo que hizo fue dividirlo, y pues obviamente hay una afectación muy grande respecto a la flora y a la fauna, ¿cierto? Porque lo que yo acostumbro a decir en estos casos es que si yo vivo en una casa de 3 pisos, tengo todo ese espacio para vivir. Pero si un día me dicen que me tengo que ir a vivir solo en el primer piso y luego me dicen que solo voy a vivir en una habitación, me están coartando. Cada día se hace más pequeño ese espacio. Y en este caso, en el caso de las aves, por ejemplo, que necesitan unos espacios, no solo las aves, sino los mamíferos, necesitan espacios muy grandes, ¿cierto? Entonces aquí lo que se hace es esa ruptura y se construyen, no sé, son miles de barrios casi que se construyeron a lo largo de esa vía, ¿no? Y que hacen esa ruptura, ¿no? Era solo eso.
De hecho, todas esas rupturas y todas esas como huellas que deja todo el tema de la cantera, de los chircales, toda esa expansión y desarrollo urbanístico, pues que Jaime también mencionaba, hace que se tengan como unas cicatrices que a pesar con el tiempo de que se ha hecho restitución ecológica, sí, o sustitución de especies, pues también siguen quedando como esas cicatrices en toda la parte de la cobertura vegetal. Entonces, como bien importante, pues no solamente lo de esa expansión y desarrollo de la ciudad, sino también el cuidado por estas reservas naturales que de una u otra manera pues hacen que se tenga ese equilibrio ecológico, ¿no? Entonces, bueno, ya les vamos a indicar un poco cómo hacemos para llegar pues a este bonito lugar. Para tener acceso o llegar hacia la parte donde se inicia como tal el recorrido del Cerro del Elefante, lo que vamos a hacer es llegar al portal 20 de julio, que es este que estamos observando aquí. Cuando lleguemos al portal 20 de julio, lo que vamos a hacer es irnos hacia la zona de los alimentadores y vamos a coger este alimentador que es el número 1312 que dice Libertadores. Cuando tomemos el alimentador desde la primer parada, vamos a contar 8 hasta que lleguemos a este punto que se conoce hacia este lado como Pinares. Y lo vamos a identificar también porque acá queda como esta estructura de concreto donde vamos a observar muchos carros, pero también muchos buses del SIP, porque este es el parqueadero que queda en esta zona del SIP. De hecho, le han hecho como algunos grafitis que identifican este sitio. Entonces, cuando ya veamos este parqueadero, ¿sí? De los SIP y cuando contemos la octava parada, pues vamos a llegar hasta este sitio. Hasta allá la entrada por este costado, hacia el lado derecho, la entrada que se conoce como el barrio Pinares. Ya cuando estemos ahí en el barrio Pinares, lo que nosotros hacemos cuando hacemos este tipo de recorridos presenciales, pues es en esta zona, ahí a la vuelta del paradero del alimentador, lo que hacemos es hacer aquí el calentamiento previo, dar las recomendaciones y también es muy importante que ustedes sepan que para este tipo de recorridos es indispensable el acompañamiento de policía. Si no tenemos el acompañamiento de policía, pues no vamos a poder hacer el ascenso porque después de que crucemos el parqueadero de los SIP, pues ya se vuelve un poco, pues digámoslo así, como insegura esa zona. Toda la parte de los cerros orientales, ustedes saben que en cuanto a temas de seguridad, pues es un poco fuerte, entonces siempre el acompañamiento de policía, ¿vale? Como para que lo tengamos presente. Entonces ya ascendiendo un poco más en nuestro recorrido, bueno, si nosotros giramos hacia acá la imagen, vamos a observar que lo que hicimos fue cruzar la calle, ¿sí? Y estamos cruzando o pasando por toda la parte del parqueadero de los SIT, que es toda esta zona. Para poder llegar al inicio del recorrido tenemos que pasar por toda esta parte, pues, de los SIT. Pero acá es muy importante tener presente, pues, toda esa historia que nos comentaba Jaime acerca de la localidad de San Cristóbal. Se dice que la localidad de San Cristóbal tiene ese nombre porque hace muchísimo tiempo, pues, había una finca demasiado grande con el nombre de San Cristóbal y como allí empiezan los primeros asentamientos de las personas que fueron de una u otra manera llegando a nuestra ciudad, pues por eso es que toma este nombre. También se dice que toma el nombre la localidad cuarta de San Cristóbal en honor al santo San Cristóbal. En realidad, la localidad, bueno, está ubicada en el suroriente de Bogotá, entre las localidades de Santa Fe, la localidad de Usme, la localidad de Rafael Uribe y Antonio Nariño. ¿Sí? Entre las 20 localidades, realmente esta localidad ocupa el quinto lugar en extensión. Tiene el suelo, comparte suelo tanto urbano como rural y corresponde a la estructura ecológica principal de los cerros orientales en nuestra ciudad. Entonces, esos son como unos datos para tener presentes. Es una localidad que realmente pues ha acogido a muchas personas, ¿sí? Con sus costumbres, con sus tradiciones, pero lo más importante es que hace muchísimo tiempo las primeras actividades económicas que se desarrollan dentro de esta ciudad a partir de la agricultura, de todo el tema de los molinos de trigo y maíz, pues también es todo el tema de explotación minera que se tuvo, las
fábricas de ladrillo, la pólvora, los chircales, y que de una u otra manera pues eran actividades económicas que ayudaban en ese momento, pero que también generaban pues un impacto ambiental y una problemática bastante fuerte. Entonces acá les quisimos mostrar esta imagen porque ustedes, bueno, acá estamos observando la montaña, ¿sí? Y muchas personas se preguntan por qué se conoce como el Cerro del Elefante. Pues es por la forma que tiene la montaña, ¿sí? Acá vamos a tener el Cerro del Suque, que era el que Jaime estaba mencionando, y en este costado el Cerro del Elefante. Pareciera como si fuera un elefante acostado, ¿sí? Esta es la parte del lomo y acá ya estaría la parte de la cabeza y del moquito que tiene el elefante. Entonces, por eso, pues se conoce con ese nombre. Entonces, ya avanzando un poco en el recorrido, vamos a llegar al inicio del sendero como tal. Listo, Carolina. Sí, este es el espacio donde finalmente ya termina esa carretera pavimentada del parqueadero del CIP e ingresamos ya directamente a esa zona del sendero, ¿no? Entonces, aquí hay unas características bien interesantes de este sendero, muy particular porque nosotros, por ejemplo, hemos hablado constantemente en todos los recorridos acerca del famoso retamo, ¿cierto? Ya sabemos todo lo que implica, cómo fue traído, pero digamos que en este escenario también a mí en lo personal me parece muy preocupante porque más o menos para las personas que no han tenido la oportunidad de acompañarnos, a lo largo, digamos que cuando vamos a otros sitios de la ciudad o otros sitios de la montaña más bien, de los cerros orientales, encontramos retamo, pero digamos que en bajas proporciones, ¿no? Pero este tiene una característica, es que como ustedes pueden observar, prácticamente es retamo a los dos costados de esa pequeña carretera, ¿no? Entonces, pues eso es muy preocupante. Además que aquí está a una altitud, digamos que es la parte alta, no sé, aquí debe estar por ahí 3100 antes de llegar a la parte más alta. A lo que voy es que tiene una conexión muy, muy, muy cercana con el páramo, porque ya no es como tan lejos como en otros recorridos que hacemos. Entonces, esta caminata tiene esa característica, entonces es retamo a ambos costados. Y lo preocupante es que este retamo empiece a llegar ya a la zona de páramo, porque pues imaginen ustedes, la afectación es muy grande, ¿no? Digamos, acá prácticamente este sitio es tan alto que prácticamente nosotros llegamos casi que a una zona directamente de su páramo, creería yo, sin necesidad de pasar por el bosque altoandino. Y creo que se puede observar un poquito en esa vegetación, una vegetación achaparrada, que nos indica que es una característica que tienen los subpáramos y los páramos, ¿no? Entonces aquí es como para que reflexionemos, tal vez, reflexionemos de qué se puede hacer, cómo podemos nosotros de alguna forma participar de cómo hacer la recuperación de estos espacios que, como todos saben, en el caso del retamo es un tema bastante complicado. Entonces, a mí me preocupa realmente eso. Bueno, Jaime, vamos a dar otros saludos muy especiales. Un saludo a Durley Patricia desde la localidad de Kennedy, Clara Galvis desde Modelia, Ángela Bella desde Villas de Granada, Edith Joana desde la localidad de Bosa. Un saludo muy especial también para Marina Millán desde Ayuelos, para Tatiana Torres desde Usme y para Joana Caballero que se conecta desde Ciudad Bolívar. Por favor, síganos comentando desde donde se conectan, compártanos y síganos por las redes sociales. Bueno, ese tema del retamo de espinoso realmente es un tema bastante complejo porque lo que hace es tener una afectación ecosistémica pues realmente grave y como lo mencionaba Jaime, pues preocupante. Es necesario mencionar que este retamo espinoso pues llega a la ciudad de Bogotá cuando realmente hay deforestación, cuando después de que se quita toda la cobertura vegetal para todo este tema de las canteras, todo este tema de actividades económicas que de una u otra manera se generaron en toda la parte de los cerros orientales, pues la preocupación después ya era toda la parte de volver a reforestar, que se volviera a ver
cobertura vegetal dentro de estos espacios. Trajeron algunas especies invasivas, ¿sí? Realmente en el momento no se dieron cuenta que estas plantas pues causaban este tipo de impactos ecológicos. Lo único importante en ese momento pues realmente era como reforestar y que se tuviera una propagación bastante rápida de este tipo de especies. De este retamo vamos a encontrar retamo liso y también vamos a encontrar retamo espinoso. ¿Por qué se conoce como retamo espinoso? Por sus espinas, porque parece como si sus hojas, en lugar de ser unas hojas como las que vemos en los diferentes árboles, unas hojas anchas, con diferentes formas, pues lo que tiene este retamo espinoso son espinas. Realmente sirven como cerca viva, como si fuera el alambre de púas. Entonces, debido a toda esa recuperación de estas zonas degradadas, pues se implementó la plantación de especies de rápido crecimiento y pues que cubrieran rápidamente todos estos espacios y frenaran la erosión. Entonces, esta planta es considerada una planta pirofílica, quiere decir que actúa con el calor. Los incendios favorecen la dispersión de semillas realmente, además de que facilita la propagación de incendios, ya que estas partes que tiene el retamo espinoso pues contienen aceite en sus ramas y en sus tallos. Aparte de todo, es una especie que desafortunadamente coloniza, invade los espacios de las plantas nativas. Quiere decir que esa lelópata desplaza este tipo de especies que se encuentran a su alrededor, pues porque tiene una alta propagación de semillas, lo que permite que se propague y que vaya ahogando las plantas que se encuentran ahí en el entorno. Es un arbusto que realmente forma parches muy densos y tiene unas raíces profundas y gruesas, lo que hace que sea un poco difícil de extraerla. De hecho, el día viernes les mostrábamos una imagen donde algunas personas de la empresa de acueducto y alcantarillado, junto con algunos jóvenes de IDIPRON, lo que hacen es la extracción manual del retamo espinoso, pero realmente es un poco complicado. La Universidad Javeriana, junto con la empresa de acueducto, están mirando la posibilidad de realizar proyectos para que de alguna manera, pues esta planta pueda ser controlada, porque no hay tampoco ninguna especie de animal que haga el control sobre esta especie. Otra planta que vamos a encontrar aquí muy cerquita, ¿sí? Sobre este camino, pues que de una u otra manera fueron caminos ancestrales de conexión, pero también muchos de estos caminos fueron pues construidos por las comunidades que se encuentran alrededor. Y otra planta que está acá junto a este camino, que también es muy importante, pues es el chusque. Esta planta que también pues la reconocemos de lejos, ¿no? Este chusque realmente son bambús andinos conocidos con este nombre, los cuales son un componente esencial en los bosques nativos, pues que abarcan toda la parte de nuestras montañas y dentro de la parte de la estructura ecológica. Su carácter realmente es invasor, desafortunadamente, y su capacidad de ocupar terrenos, pues impide que otras plantas puedan permanecer dentro de estos sitios también. Donde hay chusque, por lo general, no hay árboles ni flores, ¿sí? Por lo que hace esta planta, pues es invadir este tipo de territorios. Tiene la capacidad de agarrar el suelo, protegerlo de la erosión y darle un poco de sombra. Además de esto, pues protege los cauces de las fuentes hídricas y por su refugio, por su follaje tan denso, lo que hace es ofrecer refugio para los animales y las diferentes especies que viven dentro de este tipo de bosques. Entonces, muy importante todo el tema que decía Jaime. Desafortunadamente, en el momento no se dieron cuenta cuáles eran las afectaciones, pero la invitación es cada vez que vayamos a sembrar algún tipo de planta, por favor, cerciorémonos que de verdad sea el uso adecuado, que sea el clima y que pues sean las condiciones pues para que esta planta esté aquí. No hay ninguna planta mala, lo que pasa es que está en el lugar en el cual no debería estar. ¿Por qué? Porque esta planta del retamo no es de nuestro territorio, allá de donde viene de la parte de Europa, pues el clima, el suelo, las condiciones son totalmente diferentes a las de nuestro territorio. Entonces, sí, la invitación a que cuando hagamos esa siembra de las diferentes especies, verifiquemos primero qué tipo de especies son las que se pueden sembrar en estos territorios y pues que no vayan a empezar a colonizar o a tener algún tipo de impacto ambiental dentro de las otras especies de plantas.
Digamos que en este recorrido se empiezan a ver también, hablando de los impactos que se producen ahí, es la zona de cultivos, ¿no? En la parte media de este recorrido se encuentra, bueno, es que hay unas personas que viven también esa parte social es bien importante y bien interesante, ¿no? Porque digamos que dentro de ese recorrido se encuentran como dos casas que tienen todo el aspecto de ser invasión, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues aparte de que están viviendo ahí, de hecho hay una casa en la parte alta donde hay una cantidad de perros impresionantes que salen cuando uno pasa. Entonces ha sido afectado por esto justamente, por la zona de cultivos. Acá, digamos, esta imagen que ustedes están viendo acá es uno de los desechos que nosotros tomamos para ir hacia el Cerro del Elefante, con una característica aquí que seguramente en esta foto que estamos viendo acá está el terreno en una época de descanso, ¿no? Porque normalmente en este sitio es donde se consiguen los cultivos de papa. Entonces, la afectación obviamente viene también por el tema de la agricultura, que a pesar de que allí no es en gran magnitud, es realmente un espacio muy pequeño, pero de una u otra forma afecta, pues justamente por todos los contaminantes que también reciben, ¿no? Los químicos que se utilizan para los cultivos y todo, que van a afectar un poco las fuentes de agua. Entonces, este sitio también, o este espacio más bien donde está estos cultivos también habría que tener una forma de controlarlo, ¿no? Pero pues obviamente cuando uno habla del tema social, pues es un tema pues delicado, ¿no? Porque pues son personas que por algún motivo llegaron a este sitio, pero que seguramente habrá que hacer en el futuro un trabajo. Ah, es que hay una cosa bien interesante y es que, por ejemplo, si uno ve el Suque ya tiene una intervención fuerte, ¿cierto? Hablamos de la intervención de la Secretaría Distrital de Ambiente, ¿cierto? Incluso el acueducto, esas instituciones. En cambio, esta zona del Cerro del Elefante, realmente no hay, yo diría que no hay doliente, ¿cierto? No hay doliente, no hay una intervención. Seguramente en el futuro, seguramente la Secretaría Distrital de Ambiente va a hacer ese circuito, ¿no? Hacer todo el circuito en esa, eh, digamos que para que sea un solo sendero y tener ya una intervención concreta exactamente en el Cerro del Elefante, ¿no? Pero digamos que en este momento pues no tiene doliente, entonces esas personas que llegan ahí pues en algún momento que vaya a haber intervención de la Secretaría, seguramente tomarán la decisión de trasladarlos o a algún sitio, ¿no? Entonces tiene esa característica este sector de esos cultivos. Ahí se sigue subiendo, como les digo, básicamente se sube por la carretera y esto que estamos viendo acá, allá donde está el globo de abajo, es lo que es o era exactamente esa famosa cantera, ¿no? Porque tanto en el Suque como acá, pues finalmente lo que se tuvo fue esos sitios de explotación, ¿no? En este caso, en este sitio donde acabamos de llegar, es un sitio que es conocido como Piedras Coloradas, ¿no? Ese nombre justamente pues por las características que tienen de color estas rocas. Y yo creo que de pronto podemos ver unas fotos donde se ve realmente el impacto. Miren esto, es un impacto ha sido muy grande porque todas estas zonas fueron de explotación, ¿no? Seguramente como en el caso del Suque, de explotación a través de la pólvora, y pues que ha sido muy afectado. Y esta es una roca, aquí básicamente lo que hay es una roca muy, muy fuerte, y que seguramente hacer esos espacios de recuperación, de restauración ecológica, pues son un poquito más demorados por justamente ver cómo se hace ese proceso. Entonces, esta zona era de esas canteras. Esa carretera por la que hemos venido subiendo, pues en su momento era la que se utilizaba justamente para que las volquetas llegaran a estos espacios en esta zona alta, ¿no? Estos tanques, acá la historia que yo sé, la verdad, no tengo una fuente oficial que me haya podido dar esa información, pero digamos que si ustedes observan ahí por donde están pasando las personas, por la parte de abajo, este será como una especie de tanque de almacenamiento de todos esos materiales, ¿no? De esos materiales que eran extraídos de esta zona de Piedras Coloradas y eran llevados a este sitio y entonces donde están pasando las personas, simplemente las volquetas llegaban, se metían ahí debajo y eso tenía como un embudo que era el que permitía cargar las volquetas, ¿no? Eh, Hoy en día pues es una cosa que está ahí abandonada,
Esto también hace parte de esa estructura que se tiene allá en esa zona de Piedras Coloradas, ¿no? Pero finalmente esto se vuelve repetitivo, ¿cierto? Si en todos los sitios donde veo canteras, en el caso de Soratama, por ejemplo, son procesos exactamente iguales, procesos sociales, procesos de deforestación, todos esos procesos que tienen como característica común todos los cerros orientales, ¿no? Este es un sitio muy interesante cuando se va allá con los colegios, por ejemplo, ahí hay unos pozos que son bien bonitos y bien interesantes y donde los chicos pues se pueden meter. Acá observen ustedes, esta imagen me parece muy interesante eh, por la forma en cómo se ve ya esas lajas, porque son unas lajas inmensamente grandes, ¿no? Ahí David nos está tapando el paisaje, pero bueno, pero es una foto bien bonita y bien interesante de ese aspecto. Una cosa que también es preocupante y muy, muy preocupante en este sitio es que en algún momento de nuestros recorridos llegamos allá y hubo disposición de residuos, pero no cualquier, pues, cualquier residuo, ¿cierto? Pues todos los residuos no son buenos, pero observen ustedes, estos son residuos hospitalarios. Eso, pues realmente cuando nosotros llegamos allá nos impactó de una manera muy fuerte porque, a ver, ¿cómo así? ¿Cómo van a arrojar desechos hospitalarios? ¿De dónde? Ni idea, no sé, de alguno de los hospitales de ahí. Pero yo me recuerdo que en algún recorrido hablábamos, decía, bueno, pero ¿quién se atreve a venirse hasta acá? Porque es que subir allá, pues, es lejos para botar estos residuos hospitalarios. Entonces, imaginen ustedes toda la contaminación que pueden tener estos residuos que se encuentran ahí. Y pues la naturaleza es tan fuerte que se recupera, pero es que ya esto es el colmo, ¿no? De hecho, nosotros en algún momento pensamos en bajar eso, pero pues la verdad es, pensamos que podía ser algo bien delicado, ¿no? Entonces, pero se ha pasado el informe, pero realmente, bueno, yo no creo que finalmente nadie vaya a ir. No sé, supongo que eso debe estar ahí todavía, esos residuos allá en ese sitio. Bueno, Jaime, mira que acá es muy interesante todo lo que estás mencionando, porque este tipo de problemáticas ambientales no solamente pues es peligroso para nosotros los seres humanos, ¿no? Sino también para las diferentes especies de animales, mamíferos, reptiles, aves que pues habitan estos territorios. Todo este tipo de cosas que estamos observando aquí, de una u otra manera hacen que todas estas especies pues se desplacen hacia otros territorios y que cuando nosotros vayamos pues ya no podamos ni sentirlas ni observarlas. Entonces también es como quisimos poner esta foto con Jaime, fue para que ustedes evidenciaran que no solamente la contaminación está en la parte urbana de la ciudad, sino en la parte rural. O sea, es que de verdad ese día que fuimos quedamos sorprendidos porque no pensamos encontrarnos con esto. Habrán animales que así como en el océano se comen todo el plástico, ¿sí? Habrán también animales que probablemente se empiecen a comer todo esto y como lo mencionaba Jaime, o sea, sin saber de dónde era, qué tipo de químico, qué tipo de elemento pues tendrían en su interior. Entonces también pues es algo un poco impactante, pero también como para que nosotros vayamos teniendo esa conciencia y esa educación ambiental en cuanto a la función ecosistémica que brindan este tipo de lugares, porque si bien es para que nosotros lo reconozcamos, pues también es para que nosotros los cuidemos, para que nosotros tengamos presente todas esas funciones que pues la naturaleza nos brinda, ¿no? Porque nos da oxígeno, nos da la madera, les da alimento a muchas especies de animales, son el hábitat y el refugio de muchas especies y por ende pues debemos cuidarlo y pues nosotros los seres humanos en realidad no deberíamos hacer este tipo de cosas y menos en estos espacios naturales. Aquí en cuanto a lo que mencionaba Jaime, de esa coloración que tiene la roca aquí en algunas partes, pues eso se debe básicamente al proceso evolutivo que tienen las plantas. Cuando se forman los líquenes, que los líquenes es como la unión de dos plantas, en este caso un hongo y un alga, que ese proceso se conoce como simbiosis, pues allí es donde se van generando este tipo de coloración, lo que se conocen como estos líquenes. Es una evolución vegetal que realmente tienen las plantas, directamente sobre la roca, sin ningún tipo de raíz y sin necesidad de
tierra ninguna, pues los líquenes lo que hacen es utilizar las rocas solo como soporte, ya que son capaces de fijar de una u otra manera el nitrógeno del aire y de realizar la fotosíntesis para conseguir su propio alimento. Entonces, ha sido pues realmente como la colonización de estas áreas que por sí solas pues no hubieran podido habitar otro tipo de especies en la montaña. Y como lo mencionaba Jaime, también es muy importante ese proceso de sucesión y el proceso que cumplen también las aves, porque las aves lo que hacen es transportar las semillas de un lugar a otro y pues que acá sobre la montaña, sobre esta roca y sobre toda esta cobertura que tenemos acá, pues se vaya dando la reproducción de otras nuevas especies. En algunos lugares, como lo comentaba Jaime, por lo general casi todas las canteras tienen unas obras de bioingeniería, entre esas lo que llamamos biomantos, que son esos biomantos son parecidos como a esa tela que ponen en la construcción, como a la polisombra, son como unas telas verdes realmente que son tejidas en fique y que se les llena con cascarilla de arroz y almidón de azúcar, de yuca, perdón, junto con unas semillas que lo que hacen es que empiece a crecer la vegetación encima de lo que es la roca expuesta o ya como tal la roca desnuda, sino que estos son procesos muy largos y aparte de que son procesos muy largos, pues son procesos bastante costosos. Entonces hay que esperar a que la propia naturaleza pues haga como esos procesos de sucesión de especies a través pues de las aves que son las que hacen este proceso de esparción de semillas y de polinización. Entonces, pues estas fotografías las quisimos poner como para que ustedes vieran cómo son esos sitios en la parte alta del Cerro del Elefante, porque realmente pues este sendero no tiene el Street View ni se puede manejar como los otros senderos que hemos visto en los otros recorridos virtuales, que se puede tener acceso mediante la plataforma pues a todo el camino. Por eso fue que lo quisimos hacer con Jaime pues de esta manera, poniendo como unos puntos estratégicos y manejándolo a través de imágenes como para que ustedes tengan una contextualización de lo que pueden llegar a encontrar cuando vayan ya de forma presencial a estos lugares mágicos que tiene la ciudad de Bogotá. Listo, continuando con ese recorrido, que una cosa bien interesante y es que prácticamente toda esta zona que estamos visitando acá hace parte de un conjunto de senderos y caminos que se encuentran. De hecho, al frente del Cerro del Elefante y el Cerro del Suque, pues encontramos el Parque Entre Nubes, ¿cierto? Que hace parte de esa cadena montañosa que hablábamos anteriormente. Y acá es muy interesante porque acá es que acá uno puede sacar 5 recorridos, ¿no? Otro recorrido que se puede hacer es que cuando uno llega acá a esta parte donde se ven los globos, que hay un cruce. Si yo voy al Cerro del Elefante, pues tomo al costado a la izquierda, pero si cojo a la derecha, me voy hacia la zona de Juan Rey, ¿cierto? Entonces, esto es todo un circuito donde uno puede ir a la parte alta, donde se encuentran estas torres que estamos viendo, unas torres, nosotros tuvimos la oportunidad de estar allá y esas son las torres que uno ve desde Juan Rey. Y de Juan Rey se ve algo pequeño, pero realmente es una estructura impresionante, es una cosa grandísima, grandísima y que hace parte de ese sendero que nos lleva bueno, hacia el llano, puede ir a Ubaque, a Chuachi, e incluso puede hacer ese recorrido podría uno subir por el Elefante y bajar y terminar el recorrido en la Reserva El Delirio. Esa caminata la hemos hecho desde el Delirio hasta el Elefante o hasta el barrio Juan Rey y bueno, es una caminata bien, bien, bien larga y bien bonita. Pero entonces digamos que lo interesante de eso es eso, ¿no? Que es esa red de caminos que se encuentran ahí y que incluso uno desde el Cerro del Elefante podría tomar toda la montaña y salir hacia el sector del Parque Nacional, hacia Usaquén prácticamente por toda esa red de caminos que son bien interesantes, que como decía Carolina, pues son caminos ancestrales, ¿no? Seguramente que fueron utilizados bueno, en este espacio, pues obviamente por las canteras, pero ya en la parte alta, pues ya eran caminos que, como en el caso del Delirio, son caminos en piedra y que son bien interesantes. Y como les digo, se puede llegar a muchas partes. Entonces, de acá se pueden hacer recorridos muy, muy, muy interesantes. Entonces, hacia ese sector, para que sepan y conozcan, ese sector hacia la parte alta del barrio Juan Rey, para hacer el circuito, bajando bien sea al Delirio o yendo hacia Chuachi o a ese sector
ya del departamento de Cundinamarca, ¿no? Bueno, Jaime, acá también es como importante resaltar que anteriormente esa caminata que se hace en enero para Ubaque, esa se iniciaba desde el sendero o lo que conocemos como el Delirio, ¿no? Se subía por toda la parte del Delirio, la María, se llegaba hasta el páramo y desde allí pues se cogía hacia Ubaque. Lo que pasa es que esa caminata ya no se realiza desde la parte del Delirio porque se tenía mucha afectación ecosistémica. Entonces lo que decidieron fue cerrar el paso desde el Delirio y ahora lo que hacen las personas para realizar esa caminata en enero que va hasta Huaque es empezarla desde esta parte de acá, desde la parte de Pinares. Todo ese recorrido que nosotros les hemos mostrado lo realizan hasta este punto de conexión que nos mencionaba Jaime, hasta acá y en lugar de coger a mano izquierda, que es el ascenso hacia la parte de la cima del Cerro del Elefante, lo que se hace es coger hacia el lado derecho y allí ya se toma hacia Ubaque. Entonces es un dato muy importante porque algunas personas hay veces se van hasta la entrada del Delirio y pues desafortunadamente ya no se puede hacer este tipo de recorrido por allí, sino ahora se está implementando es desde acá, desde la parte de Pinares, desde la parte del Cerro del Elefante. Ahora vamos a La cosa, llegar, Carolina, ¿sí? perdóname que te interrumpa, pero es que también hablando de ese tema, de esa famosa caminata que se hace en enero de cada año, también es otro tema que es de bastante impacto, ¿no? Porque es que en esa caminata han llegado, no sé, creo que los últimos datos, no sé, alguien por el chat de pronto me puede confirmar eso, se han resubido entre 12, yo creo que ya están casi sobre las 15.000 personas que hacen esa caminata. Yo tuve una oportunidad de hacer esa caminata en algún momento y ahí en la parte alta, entonces llegan camiones con cerveza, con tamales, con una cantidad de cosas. Y pues obviamente después de que pasa toda esa cantidad de gente, pues el impacto es bastante, bastante fuerte, quedan una cantidad de basuras. Y pues si no fueron abajo, en la parte baja donde están esos residuos hospitalarios a recogerlos, que son tan poquitos, mucho menos va a llegar alguien a esa parte alta a recoger. Entonces yo creo que eso es un poco un tema que deberían reevaluar por el impacto que se causa. Digamos que acá, digamos que en este caso prácticamente esa caminata es por un carretero total, ¿sí? Entonces digamos que el impacto pues por ser un camino amplio pues no sería tanto, pero de todos modos es mucha gente accediendo a un solo lugar. Entonces también todos esos temas sociales y son también muy importantes que impactan mucho todo el ecosistema. Me hiciste recordar, Jaime, que lo mismo sucede en Semana Santa con Monserrate, ¿no? Que Correcto. la gente sube por el sendero en Monserrate, pero no baja por el mismo sendero, sino bajan por Parque Nacional. Y una semana después de que pasa Semana Santa, nosotros vamos a hacer recorridos y empezamos a observar plásticos, botellas, residuos, y es una tarea también muy bonita que hacen en el Parque Nacional de empezar a recoger pues lo que otros dejan. No debería ser así, ¿no? Porque eso va teniendo una huella ecológica bastante fuerte, pero que desafortunadamente pues esos son los procesos que los seres humanos vamos causando dentro de estos espacios naturales. Entonces acá ya siguiendo por el lado izquierdo, por todo este carretero que nos mencionaba Jaime, pues vamos a llegar hacia el lado de la cima de lo que es el Cerro del Elefante. Ya acá en esta parte, pues ya es zona de páramo. Recordemos que el páramo es un ecosistema donde predomina la vegetación de arbusto o matorral. Quiere decir que la vegetación, como nos muestran en esta imagen, pues ya es un poco más chaparrita, ¿no? Más bajita. Son considerados ecosistemas de montaña al encontrarse sobre una altitud que va desde los 3.100 metros hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Realmente el cuidado de los páramos es muy importante porque son regiones estratégicas que no solamente por su altura, sino por su clima también permiten la retención de agua y la regulación hídrica durante todo el año. Gracias a esta regulación que se tiene del agua, pues se permite realmente que en épocas de sequía y de verano el agua sea retenida por los frailejones, que es esta planta que estamos observando aquí, ¿sí? Sea aportada por escurrimiento y que de a pocos vaya soltando sus goticas de agua, ¿sí? Y así se vayan creando los ríos, las quebradas y las pequeñas fuentes hídricas. Realmente estos ecosistemas son considerados santuarios de agua dulce y son muy importantes
importantes porque por su diversidad sirve de refugio, alimento y hábitat a una gran cantidad de especies de aves, de mamíferos y de insectos, que lo que hace es que se permite la funcionalidad ecosistémica de este tipo de espacios naturales. Acá lo que estamos observando es una planta muy representativa que se tiene en el páramo y se conoce como el frailejón. Estas plantas por lo general tienen un tronco muy grueso, ¿sí? Un tronco único que lo que hace es tener como estas hojas que van como si fueran orejitas de burro. Estas hojas lo que hacen es tener como unas pubescencias, como unas vellosidades que lo que hacen es que permite que capture de la neblina, de toda la parte alta, pues todo lo que necesita para retener el agua y para después ir formando estas pequeñas fuentes hídricas. Entonces, por eso es que es muy importante, pues, cuidar sobre todo los frailejones. Y esto era lo que mencionaba Jaime con lo del retamo espinoso. Desafortunadamente, en algunas partes del páramo del Sumapaz, el retamo espinoso ya ha llegado a estas partes altas de la montaña, lo que está haciendo es colonizar, invadir estos espacios y no permite pues que realmente el frailejón pueda hacer su proceso ecosistémico dentro de los páramos. Otra cosa es que este frailejón se dice que crece de 1 a 1,5 centímetros anual. Entonces, si el retamo va a estar invadiendo estos territorios, pues probablemente en un futuro no vamos a tener la misma retención de agua y lo que va a pasar es que las aves y los diferentes animales se van a ir hacia otros territorios por todo este tipo de problemáticas que se viven en estos espacios. Entonces acá ya avanzando un poco, pues con el recorrido, bueno, acá estamos observando esta imagen donde se ve un poco como ese ascenso hacia la parte alta de lo que se conoce como el lomito, ¿sí? Del Cerro del Elefante. Debido a todos estos impactos ambientales, a todo este desplazamiento de las diferentes especies, pues que han permanecido o que permanecieron en algún momento en toda la parte de los cerros orientales, pues lo que se han puesto son como unas cámaras ocultas, se le conocen como cámaras trampa, y lo que estas cámaras trampa hacen es como tomar fotografías al movimiento de las diferentes especies que se pueden encontrar en toda la parte de los cerros orientales y que nosotros probablemente ya no lo podemos hacer porque ellos lo que hacen es esconderse debido a todo el ruido, pensando que nosotros los vamos a atacar o que le vamos a producir algún tipo de daño. Entonces, esta que estamos observando aquí está la comadreja andina, vive casi siempre en los matorrales, en los bosques abiertos y en las zonas donde haya mucha vegetación. Normalmente se ha reportado o se ha evidenciado que lo que hace es emitir un olor desagradable cuando se siente como muy acorralada. ¿Listo? Vamos a encontrar otra especie también bastante representativa de los cerros orientales y es esta que se conoce como la boruga común. Esta boruga común ha tenido un impacto también bastante fuerte porque lo que hacen es cazarla. Se ha enfermado también a causa de todos los insecticidas y todos estos químicos que le echan a los cultivos. A ella le encanta estar por el lado de los cultivos y pues desafortunadamente esto también la ha impactado mucho y por eso ya casi no la encontramos en la parte de los cerros orientales. Es una especie que es nocturna, ¿sí? Pero que es también muy importante dentro de esa función ecosistémica y por lo general pues anda como solitaria en este tipo de zonas. Y ya otra especie que vamos a encontrar ya es el gavilán andino. Es una ave pequeña, delgada, si vemos las características acá en esta fotografía, tiene un poco las alas cortas, la cola larga, ¿sí? Y por lo general siempre se la va a pasar en los bordes de los bosques o en los parches de los bosques que normalmente se encuentran más o menos entre los 2.700 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sus presas y sus hábitos alimenticios son muy poco conocidos realmente, pero se ha reportado fotografías donde se encuentra persiguiendo las aves, pues que se encuentran ahí como ocultas dentro de este tipo de bosques. Entonces ya por esta misma cuchilla de la montaña se va a llegar a otro sitio que ya es la zona alta. Esta zona alta es donde nosotros llegamos finalmente. Imaginen ustedes acá 3.500 metros de altura. Hemos estado en todas las ocasiones, ¿no? Desde días soleados, que no son muy pocos realmente, hasta días con bastante nubosidad, muy fríos,
pero es el mejor sitio para tomar un refrigerio realmente. Desde ahí se puede observar toda la zona sur, allá al fondo se puede observar la zona de Ciudad Bolívar, el Parque Entre Nubes y digamos que todo ese sector sur de la ciudad, ¿no? Entonces este sitio, Carolina estaba haciendo una charla acerca de la importancia de los frailejones y todo, pero yo quería hablar porque yo quería mostrarles a que vieran ese paisaje, ¿no? Ese sendero que llega a este sitio es un sendero maravilloso, es un sendero muy, muy bonito. Cuando esos frailejones tienen floración que está completamente amarilla, eso es un espectáculo que nos da la naturaleza, ¿no? Entonces acá es donde se llega finalmente, se toma el refrigerio, hacemos una charla acerca de del paisaje, ¿no? De tanto el paisaje rural como urbano que alcanzamos a apreciar desde ahí. eh, y ya se emprende el regreso. Pero digamos que en el caso de hoy lo interesante también es cómo vamos a unir este sendero con el sendero del Suque, ¿cierto? Entonces, bueno, esta es una foto muy común que se hace allá porque es una, parece como un remanso de paz estar uno ahí sentado en este sitio. Entonces, digamos que en esta última imagen pueden observar ustedes, ya después de estar en esa zona donde estábamos viendo anteriormente, que es donde se hace el refrigerio, el camino continúa allá. Se va hasta el fondo y el camino ya empieza a bajar lo que vemos al fondo. En ese sector es el Cerro del Suque, ¿cierto? Y se emprende el descenso por ahí para llegar a esa zona de las canteras del Suque y en ese caso pues bajar allá por ese sector. Entonces, todo este sector es un sector que tenemos que atravesar y que lo haremos ojalá muy pronto. Yo voy a proponer que sea nuestra primera caminata que hagamos eh, porque vale la pena hacerlo. ¿Listo? Entonces esperamos que les haya quedado pues bastante claro cómo es cómo llegar, cómo qué vamos a encontrar y ojalá muy 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 pronto podamos hacerlo. ¿Listo? Entonces no, un momentico, perdón, qué pena. Ya me iba a despedir, pero para finalizar el recorrido, entonces habíamos hablado de una trivia, ¿cierto? Que voy a repetir y le voy a dar la respuesta. Entonces se dice que el Parque de los Novios forma parte de el Parque del Lago, el Parque del Salitre o el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Fueron casi 400 personas que contestaron esta encuesta y la respuesta es, bueno, voy a contestar primero lo que contestaron. El Parque del Lago lo dijeron el 33% de las personas de los 400. 33%. Parque El Salitre, el 21%. Y muy fuerte el Simón Bolívar con el 45.5%. La respuesta no es el Parque Simón Bolívar, tampoco es el Parque El Salitre, es el Parque del Lago, que es conocido como el Parque de los Novios. Originalmente era el Parque de los Novios y ya posteriormente se le cambió al Parque del Lago. Entonces, gracias a todos por los que participaron en esta encuesta. Recuerden que siempre en Twitter, en Instagram se van a colocar semanalmente estas trivias para que entren. Y a mí lo que me parece interesante es que a través de estas trivias pues vamos conociendo y aprendiendo de esta maravillosa ciudad. ¿Listo? Entonces, de mi parte y en nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, pues darles las gracias por habernos acompañado el día de hoy y que ahora pues a disfrutar de un descanso y un feliz almuerzo para todos. Diana, muchas gracias por acompañarnos y Carolina, igualmente, feliz día para todos. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Los últimos saludos antes de irnos. Durley Patricia Sartán desde San Cristóbal, Derly Judith Pardo, Tatiana Peñuela, Normari Perán, que siempre nos acompaña, y Luz María Espitia desde Península. Muchísimas gracias a todas las personas que compartieron y que nos siguen por las diferentes redes sociales. También gracias pues, por permanecer ahí y pues por evidenciar estos recorridos virtuales que de una u otra manera pues hacen que se tenga el reconocimiento de nuestra propia ciudad. Gracias Diana, gracias a todas las personas que se conectaron y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación, espero que hayan disfrutado del recorrido y pronto nos veremos en esas bellas montañas de Bogotá.